Conocemos que el ser humano a lo largo de la historia ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades que se han presentado continuamente en su entorno, y esa capacidad que tiene la raza humana de superar adversidades hace que se refleje en nosotros esa tan indispensable de ser parte de una sociedad y de esa cultura que avanza. Una sociedad y una cultura que ha desarrollado conocimientos durante cualquier época de la historia. Y es por este motivo que hoy mi persona, Justin Marcillo, Alan López, Oscar Mera, Maoli Ponce y Mayer Rivera vamos a presentar sobre la evolución de la comunicación hasta la invención de la imprenta por Gutenberg. El ser humano ha ido y va evolucionando a través del tiempo y ha avanzado su capacidad y formas de comunicación. Los temas desarrollados en esta semana, tales como la evolución de la comunicación y la noción del protolenguaje, nos permite comprender el por qué el ser humano se ha visto en la obligación de mejorar su forma de lenguaje y a su vez adquirir la imprenta con el primordial objetivo de plasmar la información y el conocimiento, para traspasarlo de generación en generación. Con este tema se destaca que la evolución del ser humano ha sido importante con el paso del tiempo. De esta forma, podemos señalar aspectos importantes y positivos sobre el mismo a continuación. Primer punto. Se explica que los neandertales, para poderse comunicar los unos a los otros, al no tener una lengua primitiva, se guiaban por los ruidos, por las señas y en general todo lo de su entorno. Segundo punto. El ser humano con el paso de los tiempos va evolucionando. Asimismo, como evolucionan las nuevas formas de comunicación. Tercer punto. La capacidad del lenguaje es importante para todas las sociedades, ya que ha desempeñado un papel central en el auge de nuestra especie de los últimos años, puesto que se ha permitido de manera flexible nuestros pensamientos y experiencias, lo que nos hace diferentes al resto de las especies. Y como cuarto punto, nos encontramos a la forma del lenguaje no verbal, ya que es la que les permitió a los primeros seres humanos sentirse como parte de un grupo y expresar simbólicamente su sentir. Por otra parte, la evolución biológica ayuda a la evolución cultural y a los genes de nuestros antecesores, ya que tienen un factor fundamental a la hora de explicar la relación entre la experiencia y conducta que tenga el hombre. Asimismo, el ser humano, con la invención realizada por Gutenberg de la imprenta, se logró generar un método mecánico diseñado para reproducir textos, cuya finalidad era plasmar el conocimiento humano a través de la tinta y el papel. La invención de la imprenta significó un cambio a nivel histórico, social, cultural e intelectual. Y esto le permitió una evolución y desarrollo de mentalidad al ser humano, dando un paso hacia la sociedad moderna y el renacimiento claramente, hasta lo que conocemos en la actualidad. La invención de la imprenta fue una de las innovaciones que más influyó en el transcurso de nuestra historia. Ella supuso un giro radical en los acontecimientos que se devendrían en los sucesivos años. Por ello, a través de la línea del tiempo haremos alusión a la aparición y evolución de la imprenta a lo largo de la historia. 1450 después de Cristo. La obra maestra de la primera imprenta de Gutenberg en Maguncia fue la Biblia, de 42 líneas, así llamada por el número de renglones a 2 columnas que componían las 1286 bellas páginas de la obra. Gutenberg quería demostrar que mediante la imprenta podría elaborarse un libro tan hermoso e imperfecto como los más soberbios manuscritos de la época.
con la diferencia de que podían realizarse 200 copias iguales. Se tardó alrededor de 3 años en imprimirla y se cree que se emplearon 4 prensas funcionando simultáneamente, 6 tipógrafos y una docena de prenseros. 1500 después de Cristo. 50 años más tarde ya se editaban 5000 ejemplares y Venecia se convertía en el centro de comercio de libros más importantes de Europa. 1600 después de Cristo. Alrededor del año 1598, Ámsterdam se constituyó como el centro de comercio de libros, donde no solo se imprimían libros, sino también mapas, almanaques y folletos. 1700 después de Cristo. Durante los 3 siglos de su invención, la imprenta había establecido una nueva necesidad, la de aprender a leer, y para 1700 era un hábito común en la sociedad. El mercado había ganado prestigio y había escritores que ya podían trabajar casi de manera independiente, tanto hombres como mujeres. Las novelas que circulaban constituían lectura de ocio, fomentando en la sociedad el consumo. Es en este siglo que se regulariza legalmente la propiedad intelectual y para 1709 surgía el concepto de copyright. En 1844 Samuel Morse presenta el telégrafo por cable que permitía comunicación instantánea a través de largas distancias. En 1854 Antonio Meucci inventa el teléfono. En 1897 Guillermo Marcolini realizó la primera transmisión exitosa de radio. En 1926, John Logie demuestra su sistema de televisión. Desde 1945 hasta 1955, la Guerra Fría lleva hacia una evolución de los medios de comunicación existentes. En 1982, ARPANET adoptó el protocolo TCP e IP y en aquel momento nació Internet. Para concluir, es importante mencionar que 2 de las más grandes invenciones de la humanidad a lo largo de la historia lo han sido el lenguaje y la aparición de la imprenta. Estas 2 supusieron un cambio radical en la vida del hombre y a través de la imprenta se pudo recopilar datos que el ser humano ha adquirido a lo largo de la historia. Pensémoslo un poco. Sin la invención de este maravilloso descubrimiento, nunca hubiéramos compartido información necesaria para que la humanidad progresara. Sin la aparición de la imprenta, mucho del conocimiento humano hubiera desaparecido. Todo esto ha ayudado a que el ser humano pueda expandir su cultura a lo largo del mundo y durante todas las épocas vividas de la humanidad. Debemos ser conscientes que el ser humano evoluciona y la aparición de la imprenta fue un acontecimiento muy importante para el desarrollo de nuestra sociedad. Gracias a ella, la comunicación ya no es muy limitada y ha sido un avance no solo como especie, sino como sociedad humana.